Bueno, arratsaldeon berriro ere. Eta Buenas tardes. Gracias a quienes aún seguís aquí. sus cosas curiosas, porque ya vienen sucediendo muchas cosas a lo largo de esta tarde. Entre otras, que nos tocaba contar avances y retos, y algunos ya se han contado. Pero lo más interesante es que incluso me han ahorrado mi trabajo de presentación, porque si habéis estado atentas, habréis visto que en las 2 mesas anteriores alguien en algún momento ha mencionado a las 3 personas que están aquí participando. Y digo las 3 personas porque una de las cosas que a mí me ha gustado al escuchar es que han salido sus nombres propios, lo cual evidencia que pese a que hoy estas 3 personas están aquí representando a alguna asociación, en realidad se han implicado a nivel muy personal. Y bueno, seguro que lo vamos viendo. Nolabaiteko aurkezpen Y para hacer una presentación algo más sensata, tenemos en primer lugar a Agus Hernán, ha trabajado como asesor, también tiene relación con la radio Ancheta y desde 2016 ha sido coordinador del Foro Social. Por lo tanto, es una persona que ha hecho una gran aportación a lo que hoy nos ocupa. Tenemos también a Anaïs Funosas, labortana, licenciada en Sociología, que fue activista por los derechos de las personas presas antes de ser la presidenta de Bakebide Artesanos de la Paz, que fue el primer colectivo de Euskal Herria coorganizador junto con Lokarri del primer Foro por la Paz en 2012. Nos va a contar un poco esta historia también. Por último, tenemos a Paul Ríos, que es licenciado en Derecho. Lleva también muchos años involucrado en esta cuestión, como, entre otros, por haber sido coordinador y portavoz de Lokarri, Red Ciudadana que trabajó por la paz, entre los años 2006 y 2015. También en la conferencia de Aiete de octubre de 2011 participó tanto como facilitador como organizador. Y a día de hoy también actualmente es consultor independiente para otros proyectos también. Y vamos a hacer una especie de contextualización cronológica. Les hemos pedido que en 10 minutos nos hagan su relato, su testimonio sobre cómo han vivido toda esta trayectoria en 10 minutos. recuperan también algunas cosas que ya han salido. Paul, negezunean. Eskerrik asko, Maider. Bueno, pues placerra da hemen. Muchas gracias, Maider. Es un placer poder estar aquí. El tiempo vuela. Han pasado ya 10 años y la verdad es que es una locura, ¿no? Lo mismo nos pasó hace 2 años en la celebración del aniversario de la conferencia de Aiete, pero creo que afortunadamente en este momento estamos mejor y por lo tanto creo que podemos estar alegres y transmitir además que lo estamos. Por otro lado, yo estoy aquí, como yo mismo estoy jubilado de representar a nadie, y ahora simplemente soy Paul a secas. Es cierto que el legado de Lokarri siempre me acompaña y es algo que debemos cuidar, porque ese compromiso la verdad es que siempre lo he tenido. De todas formas, todas las ideas que voy a compartir hoy son simplemente opiniones personales. Quería dejarlo claro, ¿sí? Quería dejarlo claro para que nadie piense que estoy hablando en nombre de nadie, ¿sí? Lo digo al principio y así evitamos malentendidos y para que se entienda mejor también el relato que voy a hacer. ¿Sigue en castellano? Mejor, creo que una de las razones por las que estamos mucho mejor es porque el Foro Social Permanente ha hecho un gran trabajo durante estos años y bueno, pues aprovechar ya que estoy aquí, lo primero de todo, para alabar la tenacidad y la capacidad por generar nuevas oportunidades y nuevas soluciones que ha tenido el foro y muy especialmente, aunque me olvidaré de algunos nombres, pues con los que más relación he tenido, que ha sido Agus, Fernando, Juanjo, Miquel, Tere, Santi y otros muchos, Gorka también que está por ahí, y otros muchos que habéis estado en este tiempo
pues empujando para encontrar, como decía antes, nuevas soluciones y para demostrar que desde la sociedad civil se podía tener un papel protagonista en la construcción de paz y afrontar de una manera colaborativa los retos de la convivencia. Así que solamente por lo que habéis conseguido y por el trabajo hecho, yo creo que de todo corazón hay que daros las gracias y todo mi reconocimiento. A partir de aquí, os voy a proponer regresar al año 2011. El 17 de octubre de ese año, pues, Locarri con otras organizaciones, entre las que estaban Verjo Foundation y Conciliation Resources, organizó lo que es la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, la que conocemos más coloquialmente como Conferencia de Ayete, y 3 días después ETA anunció el fin de su violencia. Siendo sincero, ¿cuál era nuestra expectativa? Pues que tras dicho anuncio se iba a abrir un proceso de paz clásico, como antes, en el formato que antes comentaban tanto Veronique como Cristian, es decir, un proceso de conversaciones entre el Gobierno de España y ETA para abordar las principales consecuencias de tantos años de violencia. Bueno, recuerdo que en enero del año 2012 tuvimos una reunión del Grupo Internacional de Contacto, que era el grupo que encabezaba Brian Currin, en Londres. Bueno, además aprovechando que Nula, que era una de las integrantes del grupo, era, no sé cómo se dice en castellano, era Lord Lady, ¿no?, del Reino Unido de Gran Bretaña, pues la reunión la hicimos en la Cámara de los Lores, que siempre tiene su puntillo. Pero bueno, más allá de este tema anecdótico, la verdad es que en aquella reunión compartimos la información disponible y concluimos que el nuevo gobierno de España, que entonces justo había accedido a la presidencia de Mariano Rajoy, no iba a aceptar la propuesta ni el compromiso del gobierno anterior de iniciar contactos y de iniciar algún tipo de conversaciones. Y claro, como dice la frase en inglés, "It takes two to dance tango", hacen falta 2 para bailar el tango, pues en los procesos de paz, generalmente tal y como se entienden de una manera clásica, pues también hacen falta 2 para bailar ese tango. Y en nuestro caso, uno de los bailarines, que era el Gobierno de España, no quería salir a bailar. Entonces no había baile, no había tango, no había baile, parecía que no había proceso y eso nos llevaba a un callejón sin salida. Y por aquel entonces, desde Locarri, lo que propusimos en el año 2012 era una solución alternativa, que al principio sea como una idea o un principio básico. Lo que planteamos era que en vez de centrar todas nuestras miradas en lo que hacían o podían dejar de hacer el gobierno o ETA, lo que planteábamos era dar el protagonismo a la sociedad. Partimos de la premisa de que los beneficiarios directos de un proceso de paz no eran ni el gobierno ni ETA, sino que lo que estaba en juego era nuestra convivencia y nuestro futuro como una sociedad respetuosa con el pluralismo, los derechos humanos y la paz. Y por ello reclamamos a ambos, tanto al gobierno como ETA, que dejaran de mirarse el uno al otro continuamente de si tú haces esto, yo haré lo otro, y que haz tú primero y tal, y que lo que les pedimos era que atendieran a los deseos y a las necesidades de nuestra sociedad. Pero claro, con eso no vale, esto solo es un principio, no sé, de actuación. Claro, a partir de ahí había que trabajar en propuestas para concretar esas ideas, para buscar soluciones que interpelaran a todos los actores implicados en la construcción de la paz. Y es entonces cuando se organizan los foros sociales. Primero me ha tocado a mí hablar el primero, yo creo que por el tema de Ayete, pero en realidad el primer foro que se organiza es el que organiza Baquevida en Bayona, que lo organizaron ellos con nuestra colaboración, pero ellos, quiero decir, ellas fueron las organizadoras de este evento. Y la verdad es que fue un evento súper emocionante. O sea, lo que latía, yo creo, en aquella sala, ese deseo de avanzar, de construir, de aprovechar la etapa para cerrar, o sea, la oportunidad para cerrar una etapa terrible en nuestra historia, era un latido muy, muy potente. Yo creo que eso nos ayudó a inspirarnos para que también pensásemos en la idea de ir generando dinámicas parecidas, no solo en Iparralde, sino en Hegoalde. Fue un día también muy complicado, porque una de las cosas que habíamos estado haciendo durante ese tiempo era trabajar con un grupo de representantes de casi todos los partidos políticos, y digo casi todos porque faltaba el Frente Nacional, ¿no? Bueno, ya no podéis entender.
y estaban trabajando en un proceso de diálogo discreto que había surgido de la conferencia de Ayete y se quería dar a conocer la asistencia del grupo en ese foro y fue bastante complicado. Terminamos el día con bastantes dificultades, pero bueno, yo creo que salió bien y ahí yo creo que hubo un impulso muy importante en Iparralde, pero eso lo contará mejor Anaís. Bueno, y en Iparralde había esos espacios de participación y colaboración, pero en cambio en Hegoalde teníamos otras dificultades y por ello vimos que sería necesario e importante organizar un foro social por la paz también en Hegoalde. No es una idea que se nos ocurra a nosotros. Esto lo quiero dejar claro, es una idea que surge de conversaciones a varias bandas y hasta ahí voy a leer, no voy a contar más. Luego, si queréis, me agarréis a la salida. Pero es algo que, de cierta manera, sobre la misma idea de hacer un foro social era algo sobre lo que se había generado cierto consenso. Primera dificultad que nos encontramos al organizarlo fue contar con un elenco de expertos internacionales amplio que nos pudiera inspirar. Antes comentaban Cristian y Veronique, aprendes de otros procesos, pues queríamos tener unas experiencias distintas para poder aprender y así poder ir generando nuevas ideas. Hasta casi 15 días antes de organizar el foro no habíamos cerrado el elenco de expertos, pero bueno, por suerte contamos con mucha ayuda y pudimos hacerlo. Y la segunda complicación fue generar un clima de colaboración, especialmente entre los partidos políticos, porque a medida que íbamos concretando, en algunos de ellos empezaron a generarse bastantes recelos respecto a la propia iniciativa. Finalmente celebramos el foro social en el año 2013, en una doble sesión, tanto en Pamplona como en Bilbao. Yo creo que fue un gran éxito, o sea, tanto por el contenido como por ser capaces de reunir una representación muy amplia de lo que es la sociedad civil, y yo creo que la imagen que queda, yo sigo utilizando cuando doy clases o conferencias un poco para personas que trabajan en temas de facilitación de procesos de paz, siempre llevo conmigo una foto del foro social, tanto de Pamplona como de Bilbao, porque expresa muy bien lo que es esa idea de la sociedad civil reunida que trata de generar nuevas ideas e implicarse. Vale, organizamos el foro, a partir de ahí quedaba la idea de que había que sacar unas recomendaciones del foro que pudiese ser una aportación para seguir construyendo la paz. Eso nos llevó a enfrentarnos a nuestra primera gran contradicción y el primer elemento de autocrítica que hago yo, por lo menos, respecto a cómo gestionamos el foro social. Y es que, claro, el foro social no lo convocó Locarri, lo convocó Locarri con Bakevidea, pero también con otras organizaciones como Etikarte y AOTSAC. Claro, llegó el momento de hacer un proceso discreto para consensuar las recomendaciones con los partidos políticos y con otros actores que estaban implicados en el proceso de paz. Y era un trabajo muy fino, porque tenías que conseguir que estuviesen de acuerdo más o menos con las ideas que iban a ser planteadas. No tenían que firmar un documento, pero si queríamos realmente que eso fuese el punto de partida para nuevos pasos, tenían que sentirse mínimamente cómodos. Ese proceso de consulta se hizo absolutamente con todos. Tampoco quiere decir que lo hiciésemos nosotros directamente. Estaban implicados también los mediadores internacionales, pero se hizo ese proceso de consulta con todos, incluso con el Gobierno de España, al que se le estuvo informando del contenido de lo que íbamos trabajando. Pero claro, una de las cosas que se nos pidió fue una total y absoluta discreción a la hora de elaborar las recomendaciones. Y claro, ¿cómo compatibilizas esa absoluta y total discreción con el hecho de que estamos implicados pues, un montón de organizaciones? Conclusión, que fuimos, seguramente igual había otro camino, no lo había, no lo sé, pero fuimos a la directa que era, déjate, vamos a hacerlo nosotros, lo de las recomendaciones, ese trabajo, y ya está. Claro, es una cosa un poco difícil de compatibilizar con el hecho de que eres un foro social, pero bueno, es la realidad de lo que teníamos por aquel entonces y con la que tratamos de lidiar. En cualquier caso, o sea, se pudo concluir el trabajo, salieron las 12 recomendaciones. Estas recomendaciones plantearon una serie de principios sobre las cuestiones del desarme, la integración, los derechos humanos, la reconciliación y las víctimas. Y mirando en retrospectiva, creo que plantearon
un terreno de juego más o menos común que ha permitido que una parte de los avances que se hayan podido dar durante estos años hayan tenido como inspiración aquellas 12 recomendaciones. Siendo eso así, en cualquier caso, para mí el resultado más importante es que la sociedad civil sintió que tenía un espacio desde el que participar y que gracias al foro se pudo sentir protagonista del proceso de paz. Y yo creo que esto es un valor fundamental dentro de nuestro proceso, el que nos sintamos protagonistas, que sintamos que lo que se ha conseguido es resultado de nuestro propio trabajo, no de algo que ha ocurrido, como se comentaba antes, en un sitio por ahí escondido, sino que somos nosotros los que hemos sido capaces de plantear soluciones. Eso no quita también que, si antes he hecho una autocrítica, ahora haré otra, que después de organizar el foro social y presentar las recomendaciones, creamos una comisión para gestionar las recomendaciones. ¿Qué es lo que sucedió? Pues también los procesos son complicados y tienen aristas, y hubo un momento en que nosotros tuvimos la percepción de que había una agenda que no estaba siendo compartida con nosotros ni con ese grupo con esa comisión en la que participaba Fernando Armendari, por ejemplo, y dejamos la comisión en stand-by, también con las consecuencias que ha podido tener. Es verdad que es como un poco duro para las personas que partían en esa comisión, de repente que se me convoque para hacer algo y de repente me dejáis en stand-by. Pero bueno, repito, si los procesos de construcción de paz fuesen perfectos, serían como una película de Hollywood, y no es así, se parece más a una película francesa de estas que tienen cientos de aristas cuando terminan. Hace unas semanas participé en una reunión discreta para compartir nuestras experiencias con personas que están tratando de impulsar un proceso de paz en un país de Sudamérica, que no voy a decir el nombre, y surgió el debate de si la participación social en nuestro caso había sido decisiva para avanzar o si solamente fue algo imprescindible, no sé, o que ayudó a que el proceso pudiera avanzar. 10 años después, yo creo que lo que ha sucedido iba a suceder, con o sin el foro social. Iba a suceder, porque se dan las condiciones ya estaban planteadas. Pero tengo la total convicción de que sin el foro, sin aquellos 2 primeros foros, sin el trabajo de Bakevidea, y luego cuando en 2016 hay una serie de personas que deciden relanzar la iniciativa del foro y hacer todo el trabajo que han hecho hasta ahora, o que habéis hecho hasta ahora, sin todo eso habría sido un proceso más tortuoso y mucho más complicado. Y lo que es peor, se hubiera parecido mucho más a un proceso clásico en el que de repente todo sucede en lugares ocultos y la sociedad no hace más que, de cierta manera, tragarse el resultado de lo que sucede, con un mero papel de espectador. Y yo creo que gracias al trabajo del foro, repito, la sociedad ha podido ser protagonista, planteando soluciones, planteando alternativas, planteando propuestas constructivas, haciendo labores de facilitación y buscando los elementos de consenso y de acuerdo que pueda haber en nuestra sociedad. Desiree Nilsson, que es una investigadora sueca, analizó cerca de 80 procesos de paz y llegó a una conclusión bastante preocupante, que es que el 60% de ellos fracasa en los 5 primeros años desde la firma de un acuerdo. El 60%. Y en cambio, entre los que superan esta barrera, constató que la participación social había tenido siempre un papel relevante. Bueno, yo creo que en nuestro caso el papel de la sociedad ha tenido un papel relevante. Hemos tenido la oportunidad de sentirnos parte, hemos tenido la oportunidad de sentirnos protagonistas en el camino hacia la paz. Y voy a concluir con manifestando que tengo la más honesta de las convicciones de que nuestra sociedad y el foro social, en sus diversas etapas, hizo una sólida aportación para que todo esto sucediera. Y entonces yo creo que solo por eso, mirando cuál ha sido el trabajo durante estos 10 últimos años, yo creo que se puede decir sin duda alguna que ha merecido la pena. Así que zorionak, nire partetik, eskerrik asko.
Anaitz, zer dezu horretan partekatzeko? Nik partekatuko dut iparraldeko esperientzia. Bueno, yo compartiré la experiencia de Iparralde y me gustaría contextualizar Aiete desde la perspectiva de Iparralde. Antes de Aiete, en Iparralde, había un ambiente especial. Por un lado, desde el Estado francés hubo toda una fase de represión que se estaba desarrollando precisamente entonces y precisamente se desarrollaba contra la organización ETA y también contra la izquierda abertzale. Y existía una espiral de redadas continuas semanales de personas jóvenes, no tan jóvenes, acciones y operaciones contra un partido político en particular y la cumbre de eso fue cuando se aplicó una euroorden en concreto contra una persona en particular y es cuando se aprobó esa euroorden contra personas militantes de Iparralde. Y ese era el ambiente en aquel momento, un ambiente en el que a nivel de Iparralde, en el ámbito político, se está dando un nivel de represión política insoportable para todos y todas. Y existe un sentimiento común. Es decir, todos y todas sentimos que desde este camino de represión no se puede llegar a la resolución de este conflicto político y, por tanto, es necesario establecer un proceso democrático. Y de forma paralela, el tema de la institucionalización de Euskal Herria está en boga en ese momento. Todos los cargos electos de Iparralde, entre todos los colores políticos, están en un diálogo en ese momento, están celebrando un diálogo en relación al deseo de construir Iparralde y para poder construir también una posible institución. Y esa represión que se está produciendo perjudica precisamente a ese diálogo que se quiere celebrar con toda la calma y todo el sosiego. Y por tanto, ese es el momento en el que llega Aiete. Yo creo que Aiete no fue así para Hego Euskal Herria, pero para Ipar Euskal Herria, para Iparralde, fue una ventana de oportunidad enorme, no solo por el proceso de paz, sino también desde el punto de vista del territorio, de la territorialidad. Con Aiete vimos que hubo una oportunidad histórica para que también en Iparralde se pudiera abordar este tema de una forma responsable y para poder profundizar en este tema y para poder buscar posibles soluciones y para que desde Iparralde se pudieran hacer aportaciones y propuestas de solución. Por primera vez se ha garantizado en Aiete la territorialidad, porque contábamos con una representación sindical y política de Iparralde, que fue invitada. En segundo lugar, el Estado francés también se interpela y se habla del Estado francés como actor implicado en el conflicto político. También contamos con la presencia de muchos expertos internacionales que ofrece una legitimidad importante. En nuestro caso, Pierre Joc es un exministro que está entre los expertos internacionales y esta persona es la persona que fue responsable del Ministerio del Interior en una época de los GAL y por tanto es una persona muy destacable y en aquel momento ofreció este apoyo político a esta iniciativa. Y, de hecho, cuando se celebra la conferencia de Aiete, de ahí a 3 días, la institución responde, la organización armada responde de forma positiva al planteamiento de Aiete. Y es ahí cuando en Iparralde se genera un impulso. Y es ahí cuando se decide que no se puede esperar a que surjan los frutos de esa mesa de negociación. No se puede estar a la espera. Existe una conciencia de que Ipar Euskal Herria, Iparralde, no es conocida y a lo largo de todo el mundo se relaciona Hegoalde con el conflicto político vasco. Y por tanto es ahí cuando Iparralde se hace consciente de forma colectiva
y de una forma verbal y hablada y deliberamos que tenemos que asumir esa hoja de ruta y que tenemos que hacer realidad ese método que se establece. Y a continuación nos ponemos en marcha. Y a continuación inmediatamente estructuramos el proceso de paz. Y hablo en términos de procesos de paz, porque esto existe en Iparralde y lo explicaré. Por tanto, se da ese paso adelante para organizar el proceso de la sociedad civil, por parte de la sociedad civil. Había ya muchos contactos entre muchas personas de la sociedad civil y las personas presentes en Aiete también participan deliberando y asumen esta responsabilidad de forma discreta. Y es ahí cuando cumplen ese cometido. Se reúnen los responsables políticos con un mandato. Deliberan. Se trata de visualizar cómo debería ser una negociación entre ETA y el Estado francés, desde el punto de vista de las conclusiones o de los resultados. Nosotros nos organizamos. Tenemos un sentimiento claro. Si lo que nos dice Aiete en su punto 4 es que necesitamos organizar un diálogo inclusivo. Tenemos que ver de qué se habla, de cómo se habla, de cuáles son los nudos que hay que desatascar. Y, por tanto, decidimos que tenemos que empoderarnos en ese momento. Y, para ello, necesitamos formarnos, necesitamos comprender y necesitamos asumir, asimilar e interiorizar cuestiones que no estaban en nuestra mente, conceptos que no conocíamos. No se hablaba en aquel momento de proceso de paz. Esto quedaba en manos de otra mesa y, por tanto, es ahí donde nos pusimos manos a la obra. Se ha hecho mucho trabajo, lo ha dicho Paul. El primer foro se celebró con 400 personas, un éxito terrible, un éxito total. 200 de esas personas, 250 personas son agentes sociales y políticos y representantes de estos agentes, y cuando asisten todas estas personas, no os lo creeréis, pero estuvimos 13 horas en un anfiteatro. No sé cómo lo conseguimos. Nadie se marchó. Nadie. No sé cómo lo conseguimos. Estuvimos tratando de entender qué se tenía que hacer, lo que tenía que aportar cada cual. Y a partir de aquel momento fuimos paso a paso, apartado a apartado. Fuimos comprendiendo más y más. Lo que más nos ha enseñado es lo que nos han aportado los expertos internacionales, en parte, es una idea. Y es que aquí, precisamente, no se puede copiar la fórmula que se utiliza en otro lugar. Es decir, tenemos que construir nuestro propio proceso de paz. Y, por tanto, de forma natural, empezamos a visualizar un posible proceso de paz. Y, normalmente, se han hecho dos reflexiones con comunicación permanente entre las dos deliberaciones. Existía un sentimiento que el Iparralde no era un territorio conocido, porque el Estado francés no reconoce su participación y, por tanto, necesitábamos un acuerdo transversal para justificar ese hecho. Es decir, que existe una hoja de ruta viable y factible y, por tanto, necesitábamos una sociedad civil que concediera todo el apoyo a ese ejercicio. Y es así como llegamos al 2014, al 24 de octubre, y es ahí donde se presenta la Declaración de Bayona. En esa declaración hubo una clave, yo lo diría así. En nuestro recorrido, la negociación entre ETA y Estado francés, una mesa de negociación que debería celebrarse, eso se ha convertido en la hoja de ruta para la sociedad civil de Iparralde. Ahí se hizo muchísimo trabajo, un trabajo enorme por parte de la Comisión Internacional, y ese equipo de trabajo ayudó muchísimo y se inspiraron naturalmente en lo que se hizo en Irlanda para ver cómo se puede dar una solución a todas las conclusiones que se han extraído. Una solución ordenada, según la legislación existente, según también dejando de lado la legislación de excepción.
Y es ahí donde se generó una agenda política muy potente en la cual se incorpora el tema y la necesidad de la institucionalización. Para mí, eso será toda una clave, porque a partir de ese momento se juntarán, por un lado, la resolución del conflicto con el tema de la territorialidad. Y, por tanto, de una forma totalmente natural, a partir de aquel momento, un elemento alimentará el otro. Y los obstáculos de un elemento serán obstáculos en el otro elemento. Y, por tanto, estas dos cuestiones de forma permanente se desarrollarán en colaboración. Y es así como se irán removiendo todos los obstáculos. Esta hoja de ruta, tal y como ha dicho Paul, lo hemos desarrollado con foros, manifas. Esta labor no se ha detenido, ha sido una labor inmensa y ahí existe un sentimiento de que esto no se va a conseguir. Esa mesa de negociación no se va a conformar. España no lo desea, pero tampoco lo desea Francia. Y al final, en Iparralde, se genera un sentimiento de que si no queremos este interlocutor, pues nos vamos a poner nosotros de interlocutor. Y por tanto vamos a ser nosotras quienes peleen y luchen por esa agenda, quienes vayan a defender esa agenda. Y diría más, quienes van a realmente hacer realidad esa agenda. Yo diría que en este recorrido de 3 años ha habido cuestiones muy importantes y ha sido toda una clave este recorrido en nuestro convencimiento, en nuestra comprensión y todas las deliberaciones que se debían haber dado en la mesa de negociación, cada coma, cada mención, cada palabra que se ha utilizado, nosotras ya lo habíamos hecho. Sabíamos a dónde daba, a qué lugar nos llevaba ese ejercicio, ¿no? Y por tanto, creo que por eso llegamos a un punto en el que no había vuelta atrás, no cabía retorno alguno. Y de esa manera hemos llegado, conseguimos imponer el deseo de Iparralde, tanto al Estado como también a Hegoalde. Y, por tanto, gracias a ello, pudimos llegar a algún sitio desde la periferia. Y, por tanto, también vamos a tener que recordar el desarme, algo que fue muy difícil, no fue un asunto relativo a Iparralde, fue relativo a todo Euskal Herria, el tema del desarme. Creo que ha sido muy importante también, ha sido clave para todos los pasos que se han dado posteriormente. Yo no os voy a hablar nada acerca del desarme. Mañana, si venís a Donostia, lo escucharéis en palabras de Church, pero en todo caso el desarme tendría que ser la conclusión, la última pieza de un proceso de paz, de una negociación. Lo que hicimos nosotros es hacernos con nuestra hoja de ruta y promover el desarme. Y sobre todo porque peligraba el proceso, porque esa perspectiva de ganadores y perdedores se estaba extendiendo y, por tanto, todos sabíamos, nosotros sabíamos que eso estaba... había un colectivo que decía que ese discurso estaba amortizado, pero nosotros decíamos que no, que eso no estaba amortizado. Para nosotras, el desarme se convierte en un elemento clave para después dar más pasos. Y creo que hubo ahí una asunción de responsabilidad colectiva. Y, además, la organización armada ETA pasaba su responsabilidad de alguna manera a la sociedad civil para que se desatascaran el resto de nudos con todas sus consecuencias. Se produce ese desarme que fue muy tenso, pero que en definitiva permitió que se generara las condiciones para que en Hego Euskal Herria se diera un nuevo empuje a todo esto. Y es ahí donde el Foro Social Permanente supo recoger este elemento y dar un nuevo impulso a su dinámica. Y gracias a ello pudimos crear este nuevo interlocutor. Y creamos una delegación de Ipar Euskal Herria. Además, en aquella época nació la comunidad, la institución, denominado el cargo, la institución
de la comunidad de aglomeración de Iparralde, precisamente la institución que existe hoy, y creo que fue importante que todos estos elementos avanzaran de forma conjunta y de forma compartida. Y es ahí cuando acudimos al Ministerio de esta forma. Creo que llegamos al Ministerio muy convencidos de que la declaración de Bayona era el camino a seguir, pero que no existía la voluntad para ello. Solo se podrá conseguir esta voluntad si mantenemos una presión y una relación de poder, y había que ver si realmente éramos capaces de pasar de una etapa a otra siendo más y más fuertes. Y creo que ahí realizamos una labor muy importante y conseguimos finalmente que la mayoría de los electos de Iparralde se mostraron a favor del proceso de paz, y por tanto la institución, la Mancomunidad, adoptó y aprobó mociones muy importantes para que se presentaran en París, y fueron aprobadas por la comunidad de la aglomeración, y creo que no hemos conseguido construir el diálogo que se debería haber construido en este proceso de paz, pero en este camino, en definitiva, sí que hemos logrado que el proceso de paz y su alcance estén por encima de todo, ¿eh? Y yo creo, y ahí ha habido momentos de tensión, ha habido procesos electorales, también ha habido cuestiones y ataques relacionados al euskera, también al tema, ha habido otro tipo de elementos también conflictivos, pero al final en Iparralde ha habido logros muy emocionantes, y creo que la legitimidad vale más que la legalidad, y creo que garantizar los derechos debe ser la norma a cumplir. Esa ha de ser la norma, y por tanto el 23 de julio pasado 1.700 ciudadanos y ciudadanas, artesanos de la paz, han desobedecido la orden que venía desde París, desde la Fiscalía Antiterrorista, con una perspectiva y una intención totalmente Nik uste gauza asko egin ditugula. con una intención de venganza, claramente. El proceso de paz y el tema de la territorialidad son cuestiones muy vinculadas. El Estado francés, si no conoce el proceso de paz, bueno, a pesar de que el Estado no reconoce este proceso de paz, los tribunales y los jueces sí que reconocen la necesidad de la libertad condicional para los presos políticos. La reinserción social de los presos se ha convertido en un elemento importante de la estabilización del proceso de paz. Y yo creo que después de 10 años de lucha, creo que este es un logro muy importante. Ha sido una victoria colectiva en la lógica de los colectivos. Después de un proceso, los presos han de retornar. Y además diría que necesitamos una garantía, necesitamos la implicación de la sociedad civil y de los cargos electos. Sí, nos estamos yendo de tiempo, discúlpame, pero tenemos que ir finalizando. Sí, bien, pues voy a finalizar. Después tendremos turno de preguntas, en todo caso. Sin Ayete no estaríamos donde estamos. Sin Ayete, y lo dejaré ahí, sin embargo sí que lo quiero decir, hace 10 años jamás hubiera pensado que en Egualde, o aquí, en Navarra, conocería a personas que no pertenecen a mi familia política, ¿no? Y en estos últimos 10 años ha habido 3 sociedades civiles, 3 ritmos, pero creo que a pesar de todo ello hemos compartido un objetivo común y lo hemos perseguido. Y por tanto tenemos muchos motivos para congratularlos, hemos tenido que tragar muchísimos sapos, todos y todas, pero en definitiva, hoy estamos aquí, estamos contentos y contentas de estar con vosotros. Bai, nik uste ondo dagoela bai, zuen lehenengo Sí, yo creo que está muy bien también que en esta primera intervención
estáis respondiendo ya a esa primera pregunta que teníamos preparada. Estamos hablando una y otra vez de que se trata de un proceso y que la sociedad civil hizo una aportación muy importante, la importancia del rol de la sociedad civil y también cómo entendíamos esas diferencias que existen entre País Vasco francés y País Vasco Sur. La tercera mesa redonda y el tercero, no sabéis lo difícil que me lo ponéis. Y además, entre dos bocadillos, el que han hecho Espe y Fernando y el que mañana hacen todos los compañeros del foro con Cheche Echeverri en la mesa redonda de ejes, de balance de ejes. Entonces ya no sé muy bien por dónde pillar. Bueno, a mí me toca situar la fase en la que nacemos. Para entender el 2016 hay que entender el 2015. El 2015 empezamos yo es cuando conozco a Paul en nuestros cafés en el alto de Itziar. Teníamos que dar a mitad de camino y Anaís. Y se da con un contexto. Uno es la desaparición de Locarri y segundo, Baquevidea acababa de organizar en primavera, en 2015, una conferencia en la Asamblea Nacional de París que había dado lugar a un manifiesto firmado por 120, si no me equivoco, me corregís, personalidades francesas que decías, ahí hay camino, ¿no? Y aquí, sin embargo, no había camino. El Foro Social Permanente nace en el 2016 en un contexto que yo defino de dos maneras. El bloqueo, ya se ha explicado, lo han explicado perfectamente Begonic, Paul también y Anaís, ese bloqueo múltiple. Todos recordaremos en ese proceso aquellas declaraciones del ministro de Interior de la época, Juan Rajoy, que decía el desarme es muy fácil, que dejen todo en el parking de un supermercado y venimos a recogerlo. Y decías, bueno, pues si eso es desarme ordenado, ahí llegamos, ¿no? Y el segundo, que a mí me costó descubrir y que para mí con perspectiva ha sido fundamental, son las desconfianzas. Los tres estuvimos después del tercer, luego vuelvo a ese ejemplo de las desconfianzas. En ese contexto organizamos el tercer foro social. No fue una decisión fácil saber si íbamos a un foro social integral de todos los temas o temático. Eso marcó luego la historia del foro, porque esta es la primera vez que hacemos el foro social permanente, un foro que habla de todo. Hemos ido por partes. Ese tercer foro social, Begonic es muy discreta, pero que yo quiero recordar que el concepto de desarme civil lo plantea Bergos Foundation a través de Begonic en aquel momento, el desarme. La idea de la sociedad civil venía desde el primer foro social. Y ella un poquito lo define, ¿no? Nosotros en aquel momento, con aquellas recomendaciones, esa práctica que ya había puesto en marcha Locarri y Baquevidea de foro social, recomendaciones detrás, iniciamos un camino de peregrinos y empezamos a tener un montón de reuniones con un montón de agentes, antes del nacimiento del foro social permanente. En esas reuniones, dos reuniones fueron, una con el Lehendakari Urkullu y otra con Uxue Barkos. Es la primera vez que hablamos de esta reunión con Urkullu, la de Uxue Barkos se filtró. Pero en aquella reunión, y quiero con esto poner el ejemplo del nivel de desconfianzas, los 15 primeros minutos el Lehendakari tomó la palabra como correspondía y estuvo hablando de las desconfianzas acumuladas en aquellos años. Es decir, entre 2011, el fin de Oslo en 2012 y el 2016, todas las iniciativas unilaterales que se iban tomando, en vez de generar oportunidades, lo que generaban eran mayores, es mi impresión, mayores desconfianzas. E iban fortaleciendo el espacio de la desconfianza. Estamos hablando de agentes múltiples, pero fundamentalmente en este caso, el Lehendakari Urkullu hablaba de la izquierda abertzale y de ETA. Hablaba también de otros, pero fundamentalmente era en torno a eso. Ese era el contexto de aquel momento y decías, jolín, qué difícil está esto. Y yo me acuerdo que, lo recordaréis, al final de la intervención de Urkullu, yo tomé la palabra, el primero llegado en aquel momento, para decir, bueno, ahora empezamos a trabajar, señor Lehendakari, nos ponemos a trabajar ya. Y ahí se generó ya un espacio de trabajo, y en aquel momento, ¿cuál era el tercer elemento de contexto? El Aiete y el primer foro social, yo creo que llenan la piscina de agua para proceso y la aportación de Iparralde, pero el agua estaba helada en aquel momento. Y lo que había que hacer era calentar el agua para que poder avanzar. Y aquel proceso, y yo fue mi primera experiencia con la construcción de los consensos, y aquel proceso de peregrino con todos los partidos, con todos los sindicatos, con todos los partidos políticos de los dos parlamentos, insisto bien en el término todos, los dos sindicatos, con los Lehendakari Urkullu y la presidenta Uxue Barkos,
generó un consenso que era muy simple, pero que fue muy fuerte. Que ETA haga como quiera el desarme, pero que lo haga. Esa fue la idea con la que salimos de aquel elemento. Y de ahí llegamos, en ese momento, en paralelo, se pone en marcha el proceso de Foro Social Permanente, con el apoyo de Berghoff y de Conciliació Jesús, y nace el espacio organizativo del foro. También ahí tenemos una discusión, me acuerdo con Anaís, ese debate lo teníamos, si montábamos una asociación o montábamos un espacio de entidades. Y tiramos para arriba, que es lo más difícil, porque poner de acuerdo a 17 entidades es muy difícil. Y encima, en la redacción de los acuerdos, Cristian nos incluye que hay que tomar todo por consenso y que no se puede tomar por mayorías. Y bueno, eso ya es súper más complicado. Él es el culpable de esta nueva cultura que el foro ha sabido construir. Bien, en ese contexto llegamos a la constitución del Foro Social Permanente, llegamos a la presentación del foro en el 5º aniversario, en el que de repente nos encontramos con una fotografía política plural. Ahí no estaba el PSE todavía, pero sí estaba el espectro político del PNV, de Bildu en aquel momento, de Gorea Bai y de etcétera, etcétera, y de todos los sindicatos. Y en ese momento es cuando el foro plantea la idea de que se ha construido un consenso suficiente para poder afrontar el desarme desde la sociedad civil. Sí os podemos decir, yo creo que los tres, no sabéis cómo nos miraban como vacas al tren con ese concepto. Todo el mundo decía, ¿cómo se puede hacer un desarme sin el Estado y sin la policía? ¿Qué se hace con las armas? Y a partir de ahí el resto lo conocéis. Llega el uso y lo que iba a ser una cosa hipercomplicada, llega la policía, la Guardia Civil, que estaba también, y ahí de repente en 4 meses estamos en el 8 de abril, todo se acelera, etcétera, etcétera. Os puedo decir que aquellos meses no fueron fáciles. Anaís y yo estuvimos en los 2 parlamentos compareciendo. Puedo decir que la presión era enorme y me permitiré deciros que el foro tenía un plan B en aquel momento para, en caso, en Iparralde ya había pasado el Uoso, pero en Egualde si el gobierno de Rajoy tomaba la decisión de intentar impedir eso, pues con detenciones, había un plan B de cómo había que reaccionar ante ese tipo de cosas. Eso se cuenta hoy muy fácil, pero se vive muy difícil. Se vive muy difícil. Dicho eso, en Navarra, y voy a tomar siempre un minuto, pero lo ha dicho Espe, no es casualidad, había un elemento que era fundamental. Había un cambio de gobierno, estaba la presidenta Uxue Barkos. Y eso abría una serie de ventanas de oportunidad que con el anterior gobierno no existían. En ese terreno se monta la primera mesa redonda en el Parlamento de Navarra, el 4 de noviembre de 2016, entre, creo que fueron 8, no eran pocas, 8 víctimas de distintas expresiones de violencia, y eso ya marca un estilo, ¿no? Y no voy a extenderme más porque ya la han hecho ellos en ese terreno. Sí que aquella mesa redonda, por eso lo he metido, genera, yo creo que nos hace 2 aprendizajes. El primero, el enorme potencial que demostraba hacer encontrarse a víctimas de diferentes expresiones de violencia, este mensaje que nos transmitían desde el primer minuto, que era, si nosotros podemos, vosotros como no vais a poder, y recuerdo el contexto de desconfianzas cronificadas que había, y el segundo mensaje era que tal como Iparralde había también abierto el camino, Navarra necesitaba un carril propio. Nafarroa necesitaba un camino propio, había que adecuar todo al carril propio de Nafarroa, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. A partir de ahí las cosas se aceleran. Yo simplemente voy a decir una cosa, en el espacio del trabajo con los partidos políticos, al día siguiente del desarme, ya empezamos a hablar con todos los partidos políticos para hablar ya de cómo estructurar, cómo organizar espacios de diálogo discretos. Fue al día siguiente, o sea, inmediatamente. Previo al desarme había habido 2 iniciativas de ruedas de prensa en Bilbao, una de todos los partidos menos el PSE y todos los sindicatos, y la segunda ya previa al desarme, de todos los partidos políticos hasta el PSE y todos los sindicatos. Es decir, eso ya demostraba que se estaban rompiendo una serie de... se estaban moviendo, empujando una serie de paredes, ¿no? A mí me parece importante. Y lo que es la historia del foro, yo creo que hay 2 fases muy claras. 2016-2018, 2018-2022. A mí me parece que es evidente. En la primera fase, los hitos son conocidos, desarme civil, disolución de ETA, primeros consensos, y luego hablaremos, creo, un poquito de los consensos y cómo se construyen en materia de presos, primeros consensos en torno a víctimas, ya se suelta la ley de la Comunidad Autónoma Vasca, la de Navarra todavía estaba cerrada
como esto, ya se van soltando las leyes, tanto para víctimas de ETA, que ya está en marcha, como para víctimas del Estado. Y en ese momento también, en esa fase, yo creo que se producen 3 hitos que son importantes en este debate unilateralidad, multilateralidad, en el que creo que Cristian también ha entrado un poquito. Bueno, en paralelo al desarme se abre un debate en el EPPK sobre cómo adecuar las primeras decisiones de 2014 a la nueva situación que ya se veía que llegaba, porque el desarme, ¿por qué elegimos hacer un foro de desarme temático? Porque sabíamos que había un efecto dominó, que eso va a generar nuevas oportunidades en el resto de temas, porque era el elemento de bloqueo en aquel momento, y era lo que se tenía que soltar. En segundo lugar, poco después ya se hace público que ETA inicia un debate sobre su disolución, que tiene sus tiempos, y en ese contexto avanzamos hacia el 2018. Y en el 2018 se produce la disolución de ETA, en el marco una disolución ordenada, verificada internacionalmente y con un consenso político enorme en torno a la decisión. No estoy hablando tanto de cómo se escenifica y cómo se hace, sino en torno a la decisión. Y en segundo lugar, llega el señor Pedro Sánchez al gobierno, y voy a decir de manera unilateral, en una entrevista pública a Televisión Vasca, y creo que fue el 7 de julio, además, en la televisión española, perdón, anuncia 3 medidas centrales y la tercera son el acercamiento de los presos. Pero bueno, yo no sé si en la sala alguien se lo esperaba, pero a mí me deja clavado en el sofá. Y dices, aquí lo que hemos venido construyendo ha servido para algo. Y eso hay una dirigente socialista que nos lo explica en un café en Amara, a mí y a Gorka, que está por ahí, y nos dice, lo que ha pasado no es una casualidad, es porque dentro del partido hay gente que estamos empujando en ese camino. Y eran dirigentes socialistas de la Comunidad Autónoma Vasca. Bien, voy a ir avanzando. Bueno, a nosotros se nos está evaluando en estos últimos días mucho sobre los hitos, pues la disolución, el desarme, la disolución, los acuerdos en torno a presos, las mesas redondas en torno a víctimas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mayor aportación, y ahí quería un poquito ir terminando, que ha hecho el foro, yo creo que son 3. El Foro Social Permanente, perdón. Antes se ha hablado, y lo han dicho los compañeros de Navarra, esa cultura del diálogo. Esa cultura del diálogo, yo lo estoy explicando últimamente con la teoría del 3%, me dijo Pello que no utilizara el 3% porque se piensa en Cataluña y en Puyol, entonces le he cambiado al 5%, la teoría del 5%. Es decir, cuando tú haces una ronda con los partidos, y en el 2010, después del desarme, hicimos esa ronda con los partidos, identificamos un 5% de acuerdo en estos temas. Ante eso hay 2 actitudes. Una es decir, no hay nada que hacer, no hay capacidad de acuerdo. Y 2, hay que decir, por lo menos tenemos el 5% y esto nos va a llevar seguro al 10% detrás. Y esa teoría, yo creo que ha sido la que ha impregnado al foro. Esa cultura del diálogo. Hoy en día todavía no podemos hablar, porque no lo quieren los actores, de los marcos de encuentro y de debate que ha habido. La multitud de espacios de diálogo que se han ido creando estos años son conocidas entre víctimas, son conocidas mesas redondas en el Colegio de la Abogacía entre partidos de Bilbao, entre partidos políticos sobre la política penitenciaria, son conocidas las mesas redondas en Iruña también, en torno a ese tipo de temas, pero hay muchísimos más espacios de los que todavía no se puede hablar. No se puede hablar porque todavía hay cosas que están en curso y todavía pueden generar problemas. El segundo es la idea del proceso Arretales, y le voy a robar el título a la mesa redonda de mañana. El Foro Social Permanente, incluso su organización por grupos de trabajo, ha impulsado el tema, primero nosotros estábamos en el grupo de trabajo en torno a la disolución, al desarme y la disolución, después en el tema de las víctimas, la memoria, los presos, etcétera, etcétera, ha ido empujando un proceso que cada carril tenía ritmo propio y espacios de consensos propios, pero sabíamos que uno retroalimentaba al otro o alimentaba al otro, y en tercer lugar, al final, incluso hemos hablado de temas como la verdad, que es uno de los temas pendientes y muy complicados, hemos hablado de la memoria y en torno al tema de la batalla del rato, que es un tema de los más difíciles, y en cierta medida sí se ha puesto en marcha un proceso integral. ¿Por qué? Porque hemos llegado a tratar todos los temas. Yo, claro, solo me estoy refiriendo a las consecuencias del ciclo de violencias. Luego en este país hay quien opina que hay unas causas y sobre las causas hay un debate político, pero el foro no nace con esa misión, ¿no? Y la tercera, que yo creo que es lo más importante, es el ecosistema favorable a resolver.
el status quo no era una opción. El quedarse donde estábamos no era una opción. Y se ha ido generando una cultura entre los agentes de que esto hay que resolverlo, de que en esto hay que dar pasos. Pasos pequeños, pero pasos, ¿no? Termino. Estamos entrando en una nueva fase. Estamos cerrando una fase que yo creo que no se va a abrir totalmente hasta que no termine todo el ciclo electoral que terminaría la Comunidad Autónoma Vasca en primavera de 2024, después del verano, con la constitución del nuevo gobierno. Una fase que no va a ser nada igual. Queda por ver si lo acumulado hasta ahora va a servir. Yo tengo confianza de que sí. Mañana vamos a hacer una última intervención con aprendizajes, 12 aprendizajes. Yo creo que sí que va a servir. Será fundamental cómo influyen las mayorías políticas de cada parlamento, del Parlamento de Navarra, del Congreso Español y del Parlamento Vasco, cómo se configuran, cómo influyen esas mayorías. Pero yo sí tengo la impresión de que lo que se ha avanzado está suficientemente consolidado hoy en día en lo esencial. Hay detalles en los que evidentemente no, y veremos. Estamos en un momento político que yo creo que es importante, y yo creo que ahí se nos va a permitir avanzar. En definitiva, yo creo que este proceso ha sido un proceso, y le voy a robar las palabras a Jonathan Powell en el 10º aniversario de IETE, ha sido un proceso que ha volado con una sola ala, pero ha volado. Yo creo que es lo importante, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos esa convicción. La sociedad civil ha sido un motor, hemos puesto mesa y mantel para que los agentes se junten, en el caso del Foro Social Permanente y en el caso de Iparralde similar, pero han sido los agentes los que han acordado. Han sido los sindicatos los que han acordado entre ellos, han sido los partidos políticos los que han acordado entre ellos. Y en ese terreno yo quiero poner en valor ese proceso compartido. Me da pena que se hayan ido los representantes políticos, se lo hemos dicho a ellos, ese proceso compartido, ¿no? Esa manera de construir. Y yo personalmente quiero agradecer. Ha explicado Paul el problema de la discreción en un espacio abierto, ¿no? En un espacio de entidades. Eso lo resolvió también Cristian en aquel famoso documento, Sortzeile, fundador del Foro Social, cuando decían que había que conjugar los dos espacios, ¿no? Hemos tenido muchas veces que trabajar en espacios de discreción que no se podían compartir, y yo sí que quiero agradecer a la gente del Foro la confianza que nos ha dado a aquellos que hemos estado en ese espacio. En Eco Calle lo suele explicar muy bien eso, el dejar hacer, pero porque es evidente que la discreción en estos procesos es fundamental. Si la discreción la rompes un principio fundamental de lealtad, y tienes que saber construirlo sobre esa base, ¿no? Yo creo que en ese terreno todos hemos aprendido mucho a construir. Para terminar, ese debate lo hemos tenido el otro día en el foro. Tenemos un archivo, lo hemos entregado al Instituto Navarro de la Memoria esta mañana, y era Gogora, y la semana que viene a la Fundación, a la SCAU, a los benedictinos de la SCAU. No sabéis el debate que hemos tenido sobre una parte del archivo. Hemos decidido no entregarlo y guardarlo, porque todavía es pronto para entregarlo a un lugar público, porque todavía hoy en día hay agentes que van a tener que seguir trabajando juntos, van a tener que seguir acordando juntos, y en este momento todavía no está resuelto. ¿Y por qué? Porque quedan todavía tareas por resolver que habrá que ver cómo se estructura el proceso en las fases que llegan. No sé si estoy en el tiempo. No. Es que si nos juntamos los tres es terrible. Lasai hartu. A ver, nik uste argi dagoela. Sí, tranquilo, no pasa nada. Yo creo que es evidente que todavía queda mucho que hablar, y es algo que nos tenemos que reconocer, ¿no? Es un ejercicio de sinceridad. Somos los de siempre, pero todavía hay mucho pendiente, mucho por hablar. Nos quedan 10 minutos, nada más. Así que sí que me gustaría pediros un punto de improvisación ahora y quizás hablar un poco más. Bueno, ya hemos hablado sobre los roles de la sociedad civil, pero quizás vamos a abrir una ronda para hablar sobre dos ideas que tenemos pendiente. Por un lado, tenemos esa labor de costura, de hilar, y ahí tenemos dos perspectivas: coser un roto, coser un descosido o
una labor de coser más creativa, como un patchwork. Pero lanzaos la pregunta de cómo habéis ido cosiendo todos esos acuerdos, todos esos consensos, algún tip, alguna idea, ideien bat, ez nola egin dezuten josten. ¿Alguna idea sobre cómo se ha hecho esa creación que lleva a coser? Y, siendo la última mesa del día, ¿qué nos queda pendiente? Siendo conscientes de que tenemos la jornada de mañana también, ¿eh? 2, 3 ideas de lo que queda pendiente y seguimos el mismo orden. Paula, adelante. Coser, recoser. Pues mira que en Locarri también jugamos Aritu, tal, con estas cosas también utilizamos. Pero es que en realidad no tenemos que coser y recoser nada. Vamos a ver. O sea, por una parte, el foro social, cuando se hacen las recomendaciones, aunque se hacen en ese proceso que os digo que fue complicado y difícil en aquellos momentos para hacerlo, pero no dejan de ser un proceso de co-creación colectiva. Es decir, tú escuchas opiniones de internacionales, que me acuerdo, por ejemplo, lo primero que hicimos fue un acta de todo lo que se dijo, un acta ordenada, no, o sea, quiero decir, no recogimos todo en un tocho y ya está, sino en un acta ordenada. Y se lo entregamos a uno de estos partidos con los que estábamos trabajando, ¿no?, para el tema de las recomendaciones. Y nos dijo directamente, ¿pero qué es esta basura de documento? Algo así, nos dijo que nos habéis entregado. Si aquí no viene ninguna recomendación. Ya, pero es que primero lo que queremos es que entendamos y comprendamos bien qué es lo que se ha dicho, cuáles son las ideas, que tú también te las puedas leer con calma, y a partir de ahí ya vamos a ir construyendo las recomendaciones. Porque si no, si tengo yo con los papeles hechos y esto es la recomendación, no sé si se entiende el concepto, es más un proceso de, por lo menos yo como lo he sentido, es un proceso de, tú estás ahí para escuchar, para recoger, para entender la posición de cada uno, hacer un ejercicio de empatía y proponer posibilidades alternativas que puedan ser transitables más o menos para todos, pero al final ellos son los que tienen que decidir con nuestra colaboración, pero es otra función, no sé. A mí me gusta mucho más la palabra, por ejemplo, de que tú haces un trabajo de facilitación o de co-creación, algo más. Es que ahora está muy de moda esto de la innovación social y tal. Yo creo que al final el foro y otras, lo que ha hecho Baqueidea en Iparralde y otras iniciativas son espacios de innovación social, de generar nuevas soluciones desde la sociedad a retos a los que no se está dando respuesta, y eso es lo que fueron. Y de cara al futuro, a ver, yo también con esto, como soy un poco ya prehistoria, ¿no?, y también tomé la decisión un poco de separarme así un poco del tema, porque hace falta coger distancia. Yo me quedaría con dos principios. Uno es el de la autolimitación, es decir, suceda lo que suceda, esto no va a ser perfecto, y no va a ser perfecto por una simple razón, porque mis expectativas, las expectativas de Anaïs y las de Agus y las de todos, son diferentes. Entonces, no hay proceso ni resultado que nos pueda satisfacer plenamente a todos. Siempre van a quedar elementos que nos gustaría que ocurrieran que no van a suceder, y entonces eso nos va a dejar con un punto de insatisfacción. Ya está. Y eso nos sucede individualmente y nos sucede como colectivos. Entonces, con sus dificultades, la cosa es que se siga avanzando y que no dejemos a la futura generación el tema completamente desordenado. Yo creo que ahora está bastante ordenado, quedan cosas por hacer, pero bueno, oye, este es el camino que hay que seguir. Y luego la segunda, en esta, me vais a permitir, fue la última campaña que hizo en su momento el Carri, que era la de una campaña que hizo con Tapies y Saramago, alguno de los compis del Carri entonces se acordará, que era lo de una esperanza inagotable, que decía José Saramago. Entonces, hay que mantener esa esperanza inagotable. Hemos estado en situaciones infinitamente peores, y se ha encontrado la solución. Que haya sido, como dicen, tarde y mal, es que me da igual, pero se ha encontrado la solución. Entonces, ahora que las condiciones son infinitamente mejores, bueno, por eso digo, tengo una esperanza inagotable en que realmente se va a encontrar soluciones, repito, insatisfactorias, porque nos dejarán alguna cosa así, pero se van a encontrar soluciones. Mila esker. Anaïs? Anaixeko jongi ulerturik. Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero bueno, voy a intentar responder lo mejor posible. Yo creo que en el caso del País Vasco francés hemos conseguido una serie de consensos. En primer lugar,
porque nos hemos sentado en torno a una mesa personas con determinado bagaje, con un tempus que hemos sabido respetar. Y existía, por supuesto, la tentación de buscar esa capitalización del corto plazo. Después de Ayete, todo el mundo espera una negociación. No sucede y todo el mundo busca cómo se puede conseguir un rédito. Creo que supimos no ceder a esa tentación, supimos respetar los tiempos y supimos también respetar los tiempos del otro. Yo creo que en nuestro caso esa fue una de las claves. Una de las claves también para poder generar la confianza, porque aunque el ambiente era diferente, tampoco podemos hablar de que tuviéramos un ambiente de confianza en el País Vasco francés. Y entiendo que en ese momento se tomaron muchos riesgos políticos, porque tanto aquí como en Iparralde lo que votamos son personas, en realidad no votamos a partidos, ¿no? Y hubo muchas personas, representantes políticos, que asumieron riesgos. Ese fue uno de los aprendizajes que yo extraería sobre qué nos funcionó y la importancia también de compartir, el generar confianza cuando uno comparte, ¿no? Depende de lo que yo comparta, se genera más o menos confianza. Y yo creo que en ese sentido, en el País Vasco francés siempre hemos sido muy de compartir y eso ha facilitado que se desarrollara la confianza y ha traído todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Y a menudo pues vemos como desde el otro lado de la frontera nos miráis así, ¿no? Con los ojos como platos, asombrados por lo que hemos llegado a hacer. En cuanto a la perspectiva, yo creo que estamos llegando al final de una fase, tanto en el País Vasco francés como aquí, y que debemos abrir una nueva fase. Como en cualquier fase que comienza, yo creo que una vez más llega ese momento de empezar a compartir, de hacer una radiografía, de hacer un análisis compartido de la coyuntura. Es lo que yo veo en este momento. Para poder generar nuevos pasos de forma conjunta, necesitamos identificar, ver qué es lo que queda pendiente. Yo tengo claro que tenemos que poner fin a las legislaciones de excepción. Debemos poner fin a todas las medidas excepcionales, no solo para conseguir que vuelvan a casa las personas presas, deportadas y exiliadas, sino porque es un obstáculo por lo que pueda venir en el futuro. Creo que es algo que es un reto compartido a ambos lados de la frontera, también la cuestión de las víctimas, y creo que es algo que todavía no hemos superado, porque parece que siempre hemos entendido como elementos que se oponen. Y creo que de ahí tenemos mucho trabajo que hacer para acercar estas ideas que hemos tenido para poder establecer medidas de acercamiento y de solución. Creo que son temas que podemos abordar con todo lo que hemos aprendido en este foro social. Temas que aparentemente son opuestos, se oponen, se pueden abordar desde una perspectiva diferente y se pueden desenredar esos nudos existentes. Por supuesto, existen personas que se dedican a la política y que utilizan herramientas de manipulación. Eso está ahí, por supuesto. Y tengo que reconocer que me dio un poco de vértigo cuando se disolvió el grupo de colaboración internacional. En aquel momento yo pensé, bueno, esto se cierra, pero bueno, el hecho de que se cierre supone que hemos superado una fase. La etapa del foro social también llega a su cierre, pero considero que lo que viene va a ser algo bueno. Creo que siempre que se han tomado este tipo de decisiones, nunca han sido decisiones que no hayan sido suficientemente meditadas, ¿no? Creo que siempre se toman porque es necesario hacer un cambio, generar algo nuevo. Y creo que en este momento necesitamos hacer un reajuste y entramos en una fase de inventar, de crear, de ser creativos. Gracias.
las dos cosas. A ver, la primera, ¿cómo se tejen los consensos? Yo lo que me ha tocado vivir, lo primero es creando confianza. Nosotros hemos hecho una función de facilitación en diferentes espacios. Toda la primera fase al foro, Fernando Armendari me ha hecho un poco de spoiler antes, toda la primera fase del foro se nos escuchaba con los ojos y no se nos escuchaba con los oídos. Al foro se le puso una etiqueta en el minuto 1 y nos ha costado superar esa etiqueta. Ahora es cuando mejor interlocución tenemos con todos los agentes, eso hay que reconocerlo. Lo primero es construir confianzas. Lo segundo es esta idea que he explicado antes del 5%, no voy a repetir, que te permite avanzar hacia lo que yo utilizo como símil, que es la estrategia de la escalera. Yo voy a utilizar el tema de los presos porque ha sido muy claro. El tema de los presos, los primeros espacios permiten todos los acuerdos o los microacuerdos en torno a presos enfermos, que vimos en todos los parlamentos, en todos los lugares, los sindicatos haciendo declaraciones comunes, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a través de trabajo interno, se consigue llegar a la necesidad del fin del alejamiento o lo que se llama comúnmente la dispersión. No es lo mismo, pero nos entendemos todos. Y ahí una vez más se da un empujón institucional, político, los sindicatos también, etcétera, etcétera. En este momento, ¿dónde estamos en el espacio de los consensos? Estamos en la aplicación de una política ordinaria. Estamos ahí. Que eso supone desactivar toda la política de seccionalidad penitenciaria. Yo creo que en el espacio de las personas presas se ha llegado a un momento de un descansillo. Estamos ya en el descansillo. La nueva fase requerirá de nuevos elementos y eso lo vamos a ir viendo. Yo creo que es fundamental la lógica también de que todo el mundo se sienta parte y de que todo el mundo se sienta actor, multiactor de este tipo de cosas. Creo que Paulo lo ha explicado un poquito antes. Para no extenderme más, sobre las tareas pendientes. Bueno, me da mucho miedo hacerlo, porque todavía estaba en Barcelona y pido explicar las tareas pendientes y lo que me dice la gente que estaba es, joder, entonces ¿para qué os disolvéis? Claro, porque empiezas a darles fuerza a esa parte y de alguna manera es cierto, y lo hemos dicho en el foro, hay razones para seguir y razones para terminar. Nosotros en la fase actual, en función de las 12 recomendaciones y del mandato que se da el foro en el 2016, entendemos que ha terminado nuestra fase. Como en el 2018, después de la disolución de ETA y la entrada de Sánchez al gobierno, se situó una agenda compartida que de manera resumida es víctimas, presos y memoria, la nueva fase definirá, pero hay una serie de elementos que ya aparecen con fuerza. En el tema de las víctimas, la resolución o el encarrilar toda la cuestión de los onguietorris, que yo pensaba que solo impactaba en el tema de los presos, nos hemos dado cuenta de lo que impacta en el espacio de las víctimas. Es decir, hasta ahora, cuando ibas a hablar de víctimas y hablabas de todas las víctimas y también de las víctimas del Estado, la tendencia era el itumas, que ha sido un clásico en este país. Sí, pero es que están los onguietorris, legítimo, evidentemente, para las víctimas era un elemento que generaba dolor. Ahora eso se ha desbrozado y ahora está saliendo, en el centro se está colocando y hay un diagnóstico compartido con los gobiernos vasco y navarro, con los partidos políticos, que hemos estado recientemente en los parlamentos, sobre que en este momento toca acometer y superar el tratamiento asimétrico que sufren las víctimas del Estado. Aquí en Navarra acabáis de dar un paso, el informe del IVAC y la acogida política de la totalidad de las fuerzas políticas y de todos los sindicatos es un paso importante. Ahí quedan muchas tareas. Yo creo que todavía quedan muchas telarañas en ese terreno. La primera, dar más visibilidad a la reparación de las víctimas. Hay comisiones en los dos lugares, hay que dar más visibilidad a ese reconocimiento. Las víctimas son reparadas, tendrán que ser reconocidas institucionalmente. La segunda, y me parece también muy, muy importante, es el reseteo colectivo que hace falta. Si tú sales hoy a la calle y preguntas a cualquier persona qué pasa sobre víctimas, va a pensar en víctimas de ETA y no va a pensar que va a haber más víctimas del Estado, por ejemplo. Eso se ha instaurado. Hemos pasado de una fase en el 60-70 en el que las víctimas de ETA se sentían aisladas socialmente, a la que ahora son las víctimas del Estado las que se consideran de tercera categoría. Bueno, pues ese péndulo tendrá que ir un día al centro. Y eso tiene que tener acciones institucionales, y las tiene, pero tienen que ser más visibles y quitarse una serie de telarañas que yo creo que siguen existiendo en ese terreno, y tiene que existir iniciativa social en ese terreno. Respecto a los presos, huidos y deportados, no voy a repetir lo que Anaís ha dicho, simplemente decir que existe un lobby estructurado en el Estado español, conformado por la Guardia Civil fundamentalmente, vamos a ser claros,
jueces y fiscales, algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, una asociación de víctimas del terrorismo y una serie de medios de comunicación de ultraderecha, que en todo este proceso ha intentado poner palos en la rueda, en el tema de presos, pero también de reconocimiento de víctimas, porque si hoy en día ves a las víctimas que se han empoderado y han empezado a hablar de ETA, que han empezado a hablar con voz propia, cómo les tratan las redes sociales, eso también es el lobby. Y ellos están también sufriendo el lobby en este momento. Una María Jáuregui, Gorka Landaburu, Maixabel Lasa, Iñaki García Lizabalaga por aterrizar en Navarra. O sea, están tratando de todo simplemente por tener voz propia diferente a la que tienen esta organización mayoritaria. En ese terreno yo creo que se está avanzando, se está rompiendo el techo de cristal, pero hay que profundizar en ese diagnóstico compartido, hay que creérselo, que es el momento de trabajar. E incluso yo diría que en la batalla del relato se están dando pasos. Ayer estábamos con el gobierno vasco y coincidíamos en ese diagnóstico. Ellos también consideran que se están acumulando elementos para que en un momento determinado esos elementos permitan dar una solución. No estamos en el mejor momento, el ciclo electoral es el peor para todo esto, va a haber un impulso político en ese terreno, es legítimo ese debate, pero ese debate tiene peligros, ¿eh? Y yo creo que también ese terreno, yo siempre estoy últimamente poniendo un ejemplo, aparte de las aportaciones del foro, hay una aportación que ha sido clave para mí en el último momento, que ha sido el informe Begiradak, el que han hecho Asun Lasa, María Jáuregui, Josu Elespe y 3 historiadores de los que nunca nadie les cita, pero bueno, hay que recordarles. Dicen una cosa que parece muy simple, pero que nadie se había atrevido a formularla en este país, y es: no nos vamos a poner de acuerdo en el por qué ocurrió, pero tenemos que ser capaces de construir un futuro compartido entre todas. Y es una idea tan simple, pero que nadie la había formulado hasta hoy. Estábamos enredados en el por qué ocurrió, etcétera, etcétera. Y termino. Yo creo que una de las grandes tareas de la siguiente fase va a ser el acceso a la verdad. Cada día está cogiendo más fuerza ese tema, tanto por parte de las víctimas del Estado como por parte de las víctimas de ETA. En un proceso en el que no hay justicia transicional, el acceso a la verdad y el acceso a la justicia tiene una serie de dificultades. Está claro. Inmediatamente, bueno, estamos viendo la reapertura o el impulso para reabrir casos sobre autoría intelectual. Creo que son 35, 40 personas que están en esos juicios. Eso genera un escenario de mucha complicación. Hay que partir de una base para nosotros. El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación es un derecho internacional al que hay que encontrar mecanismos que respondan. El foro no está la lógica punitivista, y lo hemos dicho 1000 veces, seríamos más de una lógica de justicia transicional, pero no hay justicia transicional, y de la misma manera que en otros temas se han ido encontrando caminos, ahí también habrá que encontrar caminos. Termino con una frase de Paul: nunca el resultado final o lo que vamos a ir consiguiendo va a satisfacer a ninguna de las partes 100%. Van a quedar retales de insatisfacción. Pero bueno, habrá que buscar marcos de encuentro para que esos retales de insatisfacción sean lo más o menos satisfactorios para poder seguir avanzando, porque el reto, creo que lo ha dicho Anaís, es no dejar a nuestros nietos la responsabilidad que nosotros hemos tenido con la guerra civil. No se hablaba, en mi casa no se hablaba de eso, en una familia súper machacada por la guerra civil, tanto por parte de ETA como de AMA, y han sido los nietos los que estamos ahora en ese tema. No podemos hacer lo mismo con la generación que viene detrás. Nos corresponde a nuestra generación resolver todas esas cuestiones. Y no es poco, tarea. Yo ahí termino. Bueno, argi dago etapa bat nolabait ixten ari gara. Bueno, es evidente que estamos cerrando hoy una etapa, pero evidentemente esto no significa que el trabajo finalice aquí. Es evidente también que tendremos que continuar trabajando juntos, también, bueno, asimilando y asumiendo, invitando a más personas. Estamos muy agradecidos. Gracias a todos y todas.